Bienvenidos a Voces Encantadas, el lugar donde los susurros de la noche cobran vida. Comenzamos. Hay historias que se cuentan de personas que han visto criaturas o seres extraños en bosques, vialidades o cualquier otro sitio. Pero, ¿qué ocurre cuando estos seres los vemos en nuestro hogar? ¿En el lugar donde se supone estamos a salvo? Hola, bienvenidos a nuestro primer video. Mi nombre es Karen Yo soy Lucero. Y yo soy María. y el día de hoy les estaremos contando algunas historias que nos han ocurrido en casa. Bueno, pues nuestra primera historia sucedió aproximadamente en la Navidad en las fechas de diciembre del año 2023. Ese día yo acababa de llegar de trabajar y vi que mi mamá estaba haciendo todavía limpieza. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a bañar porque ya después íbamos a cenar. Ese día en la casa solo estábamos mi mamá, mi hermana y yo. Entonces yo me metí a bañar y ahí pasó en ese inter pues algo extraño, pero para que entiendan un poquito la historia, Lucero les va a contar lo que mi mamá, pues vio ese día. Bueno, ese día estaba en vacaciones, justo de Navidad, y pues le estaba ayudando a mi mamá a arreglar algunas cosas de la casa porque ya íbamos justo a adornar y todo eso. Entonces, pues a mí no me ocurrió nada, solamente voy a decir lo que mi mamá me contó. Yo estaba en otra habitación acomodando cosas que ya habíamos movido y mi mamá de repente llega y me dice, y se sorprende porque me dice, yo pensé que estabas en el otro cuarto. Ella estaba en el otro cuarto barriendo porque pues les digo que ya íbamos a hacer algunos acomodos y llega y me dice, yo pensé que estabas allá. Y le dije, no, ¿por qué? Y me dice, porque acabo de ver una sombra que se veía como tú. Por eso pensó que era yo, porque mi hermana y yo justo teníamos una particularidad de vestir de negro. Entonces ella dijo que vio así una sombra atrás de la cortina parada. Y me dijo, por eso yo pensé que estabas allá. Y yo le dije, no, yo no me he movido de aquí. Y ya eso fue como la parte que mi mamá me contó. Bueno, para eso vamos. Yo salgo de bañarme, entonces me dirijo hacia mi cuarto y en eso hay bueno, está una puerta antes de entrar, pues sí, a donde yo me quedo. Y yo justo cuando voy entrando, parado justo en la puerta donde está mi cuarto, estaba una persona, ajá, vestida de negro, así, tal cual, una playera, un maillot negro y con tenis blancos. Y así como les dice Lucero, yo en el momento también pues pensé que era ella, porque pues en la casa no hay otra persona que se vista igual. Y en eso, pues cuando voy a cerrar la puerta, como que me quedo pensando y digo, pues no puede ser Lucero, porque ya tomando como más detalles de lo que acababa de ver, la playera justo era como la que yo llevaba ese día, que justamente van a decir, pues, pero ¿cómo? Pues si las dos se visten de negro, pero esa playera tiene un estampado muy peculiar porque tiene calaveras. Me gusta esa playera y es así, blanco y negro, y Lucero sí viste de playeras negras, pero a ella no le gustan esos estampados. Entonces yo en el momento reaccioné y también el peinado que me pude percatar venía peinada así como de trenza y justamente yo estaba peinada ese día. Obviamente ya en ese momento ya no, porque ya me había salido de bañar. Y en el momento me quedé y dije, bueno, quizá vi mal, pero al momento de entrar yo me di cuenta que no había nadie. Dije, bueno, pues quizás sí es ella, pero me confundí tantito. Pero no, o sea, ya cuando avancé hacia el cuarto y entré, pues vi que no había nadie y yo dije, bueno, no sé qué pasó. Lo dejé pasar, o sea, a mí en el momento, la verdad, yo le soy sincera, no me causó ni siquiera como mala vibra ni nada, o sea, no me dio ni miedo, porque pues dije, bueno, no sé, me confundí o algo así, ¿no? Entonces, pues ya, yo terminé de alistarme ya de que me había bañado y todo eso, y me fui hacia donde estaban justamente Lucero y mi mamá. Y en eso llegué con mi mamá y me dijo, así, o sea, llegando, y luego me dijo, ¿qué crees que acabo de ver?
Y yo así de, no, y le dije, ¿qué? ¿Viste una como nosotras? Yo estaba así. Y mi mamá se me quedó bien y me dijo, ¿y tú cómo sabes? Y le dije, es que yo la acabo de ver. Y mi mamá dijo, ¿pero cómo? Y le dije, y tal cual le dije, y me dijo, o sea, pero parada. Y le dije, sí, o sea, en el mismo lugar en donde yo acababa de ver esa, pues no sabemos ni qué es, o sea, esa persona, esa sombra, mi mamá y yo la vimos, o sea, exactamente en el mismo lugar. Y entonces, pero aquí mi mamá sí me acuerdo que me dijo que ella sí pensó que era Lucero, porque mi mamá sabía que yo me estaba bañando y dijo, bueno, pues es Lucero. Pero mi mamá dice que sí le preguntó, ¿ya acabaste? Dice, y no me contestó. Y que entonces mi mamá, como vio que no hubo respuesta, se acercó al cuarto y vio que no había nadie. Entonces ella, pero mi mamá, aquí lo curioso es que a mi mamá dice que sí, como que empezó a sentir una vibra pues como extraña, que ella sí no se sintió cómoda y que mejor se regresó y fue cuando fue a ver a Lucero y pues vio que Lucero estaba en esa parte de pues de la casa, entonces no sabemos qué fue, o sea, no sabemos qué pasó pues ahí, pero bueno, mi historia termina hasta ese momento, o sea, a mí ya no me volvió a pasar nada, les digo, yo vine al cuarto normal, no me dio como mala vibra ni nada, pero aquí Lucero sí vivió algo ya posterior, un poquito posterior a eso. Bueno, justamente días después de lo que nos ocurrió, mi mamá nos contó que uno de mis tíos trabaja cerca de aquí, de la casa. Y una vez dice que mi tío le contó que ya había varias veces que habían visto una sombra negra justamente, pero se veía como de una persona de género masculino que recorría como la parte trasera de la casa y como que se perdía en varios escombros que hay cerca y, y así, pero dice que muchas veces ya lo habían visto varias personas que pasaban por ahí. Y bueno, eso fue lo único que nos contó de la sombra. Y después, bueno, Nada más aquí algo así como para decir tantito, o sea, la casa, para que entiendan un poquito, que no pudo haber sido otra persona, nosotros vivimos en un terreno como familiar y nosotras vivimos hasta atrás, entonces no es como que alguien hubiera pasado como por la calle porque no hay calle, o sea, no hay manera de que una persona real pueda pasar pues por aquí, o sea, entonces no, bueno, nada más para aclarar eso, que pues sí, o sea, no sabemos en ese caso qué será lo que, pues lo que ven, pero pues nada más era esa parte de la que queríamos aclarar un poquito. ajá, justamente pues les decimos como es familiar y pues aquí literalmente todos nos conocemos y pues ahí pues realmente no le vieron la cara, o sea, era como una sombra, era una silueta negra caminando pues por atrás de la casa. Em, Aquí pasa otra cosa, hay otra historia que me pasa a mí, bueno, no sé cómo decirlo porque justamente fue en otra ocasión, pero no recuerdo si fue antes de estas cosas que nos pasaron, que yo llegué de la escuela y pues normalmente hago algunas cosas antes de cenar y justamente ese día pues a mí me gustan mucho los temas de casos paranormales y así, y justamente ese día había puesto un podcast justamente igual de historias, porque yo soy de las típicas personas que les gusta hacer las cosas escuchando historias. Y ese día había puesto uno y, y de la nada empecé a sentir súper pesado el ambiente, pero de verdad como si hubieran muchas miradas y me asusté mucho porque justamente yo estaba esperando a que mi hermana llegara, porque les digo que nunca había sentido esa vibra tan pesada en la casa. Bueno, yo al menos. Y estaba esperando a que mi hermana llegara para moverme justamente del lugar en el que estaba, porque yo no me atrevía a moverme a ningún otro cuarto, porque me sentía segura solamente en el lugar donde estaba. Y estaba esperando, les juro que estaba esperando a mi hermana porque yo sabía que llegaba como media hora después de que yo llegaba. Y por alguna extraña razón, justo ese día llegó como 1 hora y 20 minutos tarde. Y
Y ya pues me quedé ahí todo el tiempo, quité el podcast, traté de distraerme. Me acuerdo que esa vez incluso le mandé mensaje a un amigo y le dije cómo me sentía y trató de controlarme y así relajarme porque no podía. Y ya después, después del tiempo llegó mi hermana y ya le dije, y sí, como que le reclamé, le dije, ¿por qué llegaste tan tarde justo hoy? Porque fue cuando sentí esa vibra, pero les digo que fue como en esas semanas donde pasó todo eso que les dije que vieron la sombra y que mi mamá también vio eso, pero les juro que jamás, yo al menos jamás había sentido como esa vibra tan pesada. Así nada más como dato curioso, en donde ella sintió esa vibra pesada, antes, hace años, ese cuarto siempre ha tenido como una vibra así como muy extraña. De hecho, todos coincidimos en algún momento en el que ese cuarto como que ha sido un mil usos, porque lo hemos usado hasta como de recámara, de todo. O sea, ya saben que luego las mamás de vamos a cambiar los cuartos y así. Y ese cuarto siempre ha tenido algo, siempre ha tenido como una vibra muy así, como, no sé, extraña. Entonces, pero justamente como dice Lucero, o sea, ya tenía tiempo que ese cuarto, pues hasta solitas ya andábamos ahí en la noche con luz apagada y todo. Entonces, eso era como que lo curioso que ese cuarto ya no se sentía así. Y ese día que pasó eso, o sea, sinceramente sí, es muy raro porque yo soy la hermana a la que estaba esperando ella, es muy curioso que yo llegara como tarde, porque como dice ella, o sea, nosotros tenemos como horarios así de que ya sabemos que ella llega de la escuela y después yo, pero ese día ni siquiera me acuerdo por qué se me hizo tarde y ya cuando llegué justamente sí me dijo que se estaba sintiendo así y ya, o sea, llegué y pues ya creo que se sintió, pues no sé, mejor o no sé, pero nada más como eso, o sea, ese cuarto siempre tiene como antes era muy, muy pesado, pero ahorita ya como que se calmó, nada más que sí, la verdad no sabemos por qué ese día le pasó eso pues a ella. Sí, justo les digo, o sea, llegó ella, antes de esto yo me armé de valor en algún momento y me atreví a entrar como, bueno, ni siquiera entré, yo supe dónde estaban los conectores de luz de cada cuarto y así era como la típica de solamente meto mi mano al lugar y prendo la luz. Y ya justamente llegó ella y como que se tranquilizó todo. Justamente antes de que ella llegara, a los segundos, como que se pasó totalmente esa vibra. Pero pues no sabemos qué pasó. Sí, les decimos que este cuarto era el típico de apaga la luz y Sí. échate a correr porque nos daba mucho miedo ese cuarto, no sabemos por qué. Siempre tuvo como esa vibra pesada, pero no sabemos. Bueno, esa fue nuestras dos historias, bueno, nuestras historias de mi hermana Mari, mía, de Lucero. Y pues ahora le vamos a ceder el micrófono a mi hermana Karen para que nos cuente sus historias, porque también ella tiene una historia muy interesante que le voy a dejar que la cuente ella. Bueno, chicos, pues en esa ocasión, bueno, eso sí ya tiene un poquito más tiempo. Fue hace como unos 3 años, unos 2 años aproximadamente. Y en esa ocasión mi familia salió. Ya ven, ¿no? La típica vez que tenemos tarea y decimos, no, pues es que mi responsabilidad, ¿no? Entonces, pues ellos salieron, yo me quedé solita y todo. La cuestión aquí es que yo terminando de mis tareas, o sea, en todo el día no sentí nada y terminé mis tareas y al final dije, bueno, pues ya, estoy cansada, mañana escuela, etcétera. Y decidí irme a acostar. Y entonces yo soy una persona, no sé por qué somos así, pero nos gusta como que la oscuridad, ¿no? O sea, aquí las que estamos hablando siempre estamos como de, ay, es que esa luz, apagamos. Entonces, afuera de la casa, pues hay luces, ya ven que para que se escuche, perdón, que se escuche, que se vea así como, pues de afuera, si sales o algo, ¿no? Y pues hay un foco que da justo hacia la ventana de la habitación. Pero en esa ocasión yo recuerdo que decidí apagarla y solo se veía muy poco otra de las luces que tenemos. En eso yo estaba acostada viendo mis videos, pero sentí algo muy extraño. O sea, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando está una luz y alguien se cruza, pues te hace la sombra.
Y eso me pasó a mí. Estaba yo acostada y de la nada veo cómo se tapa la luz y volteo y veo a una mujer, pero esta mujer estaba vestida como pues de las épocas de antes. Como Ya una ven que, caperucita. ajá, exacto. Tenía un vestido ampón, estaba muy, muy, muy delgada y tenía un velo. Y en esa ocasión sí recuerdo que, o sea, no sé cuánto tiempo fue, no sé si fueron segundos, no sé, pero se me pasó muy lento. No sé si han visto que las personas cuando caminamos normalmente como que se ve nuestro caminar porque el cuerpo se mueve, ¿no? O sea, como que tenemos un movimiento, pero esa persona era como si no caminara, era como si flotara. Y eso fue lo que más como que pues me dio un poco de miedo y se va justamente hacia un lado de la habitación donde no se veía nada, nada. O sea, estaba yo ahí viendo a esa mujer pasando y recuerdo que llevaba como que sus manos un poco inclinadas, no sé cómo explicarles, pero era muy delgada, o sea, era como si estuviera yo viendo puro hueso en una persona y su vestido todo negro, de encaje. Fue una experiencia nada agradable porque yo decía, ay Diosito, ya, me voy, ¿no? Me voy de este mundo. Y sí fue algo muy extraño. Entonces, yo como que inmediatamente cuando se va al lado oscuro, eh, pues lo que hago es encender la lámpara rápidamente de mi teléfono y alumbrar hacia ese lado, pero ya no había nada. Lo curioso de aquí es que ese día, después de que vi eso y de que volteé el teléfono para ver que ya no había nada, como que mi cuerpo me dijo, duerme. Y ya, yo recuerdo que apagué el teléfono, me acurruqué bien, dije aquí, Diosito, protégeme, y pues como que fue algo muy extraño, pero me quedé dormida. Es como la única vez que la he visto. Pero ahorita que, por ejemplo, ellas platicaban de esta persona que vieron de negro y todo, y que mi tío, por ejemplo, también vio sombras negras, pues recordé esa historia, ¿no? De esta mujer cuando yo la vi y en verdad que es una experiencia que no olvido. Hasta les platiqué pues a mi familia y todo, y yo así como bien tranquila, ¿no? Bromeándole a mi hermana. No, que vi tal persona. Y ella, no inventes. Y le dije, sí. Y pues es como un escalofrío que se sintió, pero lo curioso de aquí es lo que les digo, ¿cómo es que después de eso pude dormir tranquilamente? ¿Por qué pasaría esto, no? O sea, yo creo que en otra ocasión podrías decir, no, pues yo me voy de aquí o no sé qué haces, pero eso sí es algo muy curioso, cómo me quedé dormida después de eso. Y pues hasta aquí esta historia. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar. No sé si tengan alguna historia que quieran contarnos. ¿Qué les pareció hasta aquí? ¿Cómo van nuestras historias? Aparte, imagínense que justamente donde ella vio esa silueta es justamente en el lugar donde hoy estamos grabando el video. Sí, chicos, aquí andamos. Un poquito espantadillas, pero aquí andamos. Y pues ya, entonces en esta habitación nos han ocurrido como varias cosas. También en una ocasión una de nuestras tías siempre como que nos hacía la broma de que según solo nos veía o sea, se asomaba a la habitación. Había como una cortina y ella solo como que le abría un pedacito y se asomaba. Solo veía sus ojos, prácticamente solo veías cómo se asomaba así su cabeza por los ojos. Y ya le decíamos, ay tía, deje de hacer eso, ¿no? Pero después de que mi tía ya no, bueno, hubo un tiempo en el que mi tía ya no nos visitaba tan frecuente, cuando yo comenzaba a decirle a Mari, oye, ¿qué crees? Que a veces veo una persona que abre la cortina y solo se asoma. Y le decía yo, pero cuando luego volteas, como que se hace para atrás y la cortina se queda ondeando. Entonces es algo muy curioso porque si no fuera nada,
dirías, ay, pues el aire, pero pues no, o sea, se movía como cuando una persona la toma, la mueve y se queda así el movimiento. Y ella me dijo que también a ella le había pasado, pero pues hay que escucharlo de su voz a ver cómo es la historia que ella recuerda. Bueno, no, al respecto es un poquito como similar, pero es igual me pasaba hace tiempo cuando yo estudiaba. Cuando iba a la universidad, pues ya saben que de repente tienes como trabajos y proyectos que te hacen como quedarte más tiempo, desvelarte y eso. Entonces, en esa época en la que tenía yo que entregar trabajos y todo, pues sí me desvelaba, o sea, sí me quedaba, no sé, a veces hasta en la madrugada. Entonces había un cuarto pues específico que yo usaba para eso. En ese cuarto, pues ya, o sea, literal, todos acostados, todos dormidos y así, y yo me quedaba justamente, pues les digo, haciendo trabajos y tareas. Siempre he tenido como la costumbre de tener algo que esté música o la tele para pues tener ese sonido como de compañía o algo así. Entonces hubo un tiempo en el que ya a cierta hora, que normalmente era como 12:30 que yo me quedaba, empezaba a sentir como que esa vibra de cuando sientes que algo te está viendo, pero así como pesado que decías, pero pues, ¿cómo? O sea, ¿quién? Si ya toda mi familia está dormida y así. Entonces sí, de repente sí te era más como de valor de decir, ay, pero pues, ¿qué es eso, no? Y volteas y pues, pues sí, o sea, tal cual, no hay nadie. Entonces, no sé, o sea, realmente no sabemos qué era todo eso, si solo son como vibras o experiencias así como extrañas, pero finalmente si solo fueran como un poquito de vibras, pues entonces porque vemos o porque nos ha pasado que pues hemos visto, por ejemplo, mi hermana esa sombra o mi mamá y yo a esta persona, pues así como ya se los contamos, no sabemos igual y pues no sabemos qué sea lo que tenga como o lo que pasaba, pero pues son un poquito como de las historias que tenemos, o sea, hay más que contar. Vamos a ver si en algún momento nuestra mamá quiere venir o nos quiere contar una de sus historias, porque a ella le han pasado muchas otras cosas que son muy interesantes y de verdad, sí, siempre que las escuchas, así sea una y otra vez, como que te sorprenden demasiado de todo lo que le pasó. Pero sí, ojalá quiera venir ella, o si no, pues nosotras en algún momento se las compartiremos, porque sí, están muy buenas esas historias. Sí, chicos, así como dice Lucero, mi mamá tiene unas historias que sí nos impactan mucho. Y ahorita que estamos, por ejemplo, en el cuarto que les decimos que hemos visto varias cosas, recuerdo que hace unos años teníamos como un ropero de triplay, pero barnizado. No sé si ha notado que en ese tipo de roperos, cuando tú pasas, se ven como las sombras. Y yo recuerdo, ajá, bueno, sí, se ve el reflejo. Mm, y yo recuerdo que siempre, no sé exactamente la hora porque en ese entonces como que no prestaba mucho atención me voy a fijar en qué hora es, ¿no? Pero sí recuerdo que nos dormíamos y la cama daba siempre como a la vista del ropero. Y ahorita recordé esa historia porque recuerdo que mi hermana le contaba, es que ¿sabes qué? En las noches siempre veo que de la puerta viene una niña y se va acercando hacia la cama y justo queda en los pies donde estamos tú y yo. Y siempre ahí, o sea, el ropero estaba como al lado de la cama y por eso se veía como el reflejo. Y como les digo que la luz de afuera pues da hacia las habitaciones, yo recuerdo que eso sí me daba mucho miedo, porque siempre despertaba y justo cuando despertaba era cuando veía que se venía acercando y tú dices, bueno, ¿y cómo sabes que pues era una persona o que se acercaba, no? Pero pues es como que la silueta se va haciendo más grande, entre tú estás más lejos, se ve más pequeñita, pero esta niña siempre venía vestida como de blanco, entonces era una sombra que se veía pues bien, por así decirlo, que el reflejo tú lo veías y veías que era,
pero pues la verdad nunca me atreví como tal a voltear así como a los pies de la cama porque decía yo, ¿qué tal que veo algo ahí y ya me infarté y ya me morí, ¿no? Entonces, pues sí, pero sí es una historia que recuerdo mucho, que yo veía como mucho a una niña siempre en las madrugadas que se acercaba siempre a los pies de la cama. Y pues yo del miedo que tenía, solo lo que hacía era como taparme la cara y decir, ya, me voy a dormir, me voy a dormir. Y ya, hasta que me Si quedaba no yo me muevo, dormida. no muero. Sí, ¿no? Y pues así chicos, esa historia, no sé qué les genera a ustedes, pero yo lo recuerdo y todavía me siento como nerviosa de pensar como en este tipo de cosas. Dicen mis hermanas, hemos sentido como vibras y todo, pero si solo fueran vibras, entonces ¿por qué hemos visto cosas? Siguiendo con el tema como de vibras extrañas que hemos sentido, em, aquí cerca de donde está la casa hay pues sí, unos cuartitos que en su momento se usaron para habitarlos, pero ya tienen años sin que nadie viva ahí. Hay algo muy raro, muy curioso, ni sabemos, pero desde que estábamos chicas, yo me acuerdo que teníamos unos que 6, 7 años, o sea, ese cuarto tiene años, años, años. Pasábamos por ahí y se sentía, porque ese cuarto, o sea, para que se den como una idea, esa casa tiene un pasillito, así, o sea, y aparte está hasta chiquito, ni siquiera es un pasillo súper enorme, pero cuando pasas por ese pasillo, cuando pasabas por ese pasillo, te daba una vibra que alguien te iba a salir a jalar, porque de verdad era un miedo pasar por ahí. Y ese cuarto, les digo, está aquí cerquita, entonces de casa a casa, así como que, ay, voy a ahorita a jugar con mis primos y así, o sea, tenías que sí o sí pasar por ese cuarto y de verdad se sentía una vibra bien, bien extraña. Y una cosa, o sea, no es como que seamos solo de nosotros de niños, que ya sabes, cuando estás niño, pues te da mucho miedo porque ves el lugar oscuro y que no sé qué, que te va a salir. No, porque hasta nuestros propios papás y tíos nos han contado que ese cuarto les ha dado una mala vibra y justamente sienten eso, que si volteas al pasillo, alguien te va a estar viendo. Entonces, ahorita lo contamos bien con risa y risa, pero en ese entonces les juro que quien se acercara y se atravesara por ese, hasta te pasabas corriendo porque de verdad era una vibra pesada, pero así de que un miedo, o sea, no solo la vibra, o sea, te daba un miedo así como de pasar. Y les digo, o sea, no es cuestión como de los niños chiquitos, porque incluso, o sea, por ejemplo, en este caso, Lucero, que es la más chiquilla de nosotros, o sea, hasta a ella le tocó vivir de esa como mala vibra, entonces, quedaba ese cuarto, les digo, y ya después nos enteramos que también a nuestros papás y a nuestros tíos también sentían esas vibras bien pesadas que nos decían, o sea, de chiquitos obviamente te dicen, no, 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 no pasa nada, pero no, o sea, también a ellos sentían esas como vibras bien raras, bien extrañas, y no sabemos, porque justamente después de años, ese cuarto, pues les digo, está ahorita abandonado, ya nadie vive ahí, ya, o sea, ese es un cuarto, ya se quedó ahí nada más como la pura estructura de la casa, porque ni ventanas tiene. Entonces, ahorita ya pasas o ya lo ves y ya hasta, de hecho, o sea, ya lo puedes voltear a ver y antes les juro que era como de, si volteo me va a estar viendo alguien ahí, y ahorita no, o sea, después de unos años se le quitó eso, sí, eso que lo habitaba, la verdad no sabemos ni cómo, porque no hicimos, o sea, nadie hizo nada como de que, ay, vamos a bendecirlo así, no, o sea, después de mucho tiempo ese cuarto se le fue como eso que tenía y ahorita pues ya, o sea, puedes pasar normal, y de hecho sí, o sea, ya después de tiempo podías pasar hasta la hora que fuera y ya no sentías eso, pero en su momento la verdad no sabemos por qué razón todos, o sea, de verdad todos sentíamos esas cosas extrañas cuando pasábamos por ese lugar. Sí, de hecho, como dice Mari, yo recuerdo que no necesitaba ser de noche. O sea, a veces hasta cuando era de día Cuando llegabas de la escuela, o cuando, por ejemplo, decían, pues ve a fijarte en ese cuarto a ver si hay tal cosa, ¿no? Y tú así con miedo de, no quiero ir. Y aunque fuera en serio en la tarde,
cuando en serio fuera como en la tarde o así cuando estaba el sol hasta más no poder, les juro que daba un miedo entrar ahí. Era un cuartito, o sea, parece como una casita de duendes. Así, ¿no? O sea, está pequeñita, solo entras así casi a tu altura, no está tan alta ni nada, ni está muy grande, pero les juramos que tenía una vibra súper pesada. Y no es broma cuando en serio les decimos que pasábamos corriendo. Y pues ya después cuando nos enteramos eso de que pues a nuestros papás también les pasaba, fue cuando ya crecíamos, ¿no? O sea, crecimos y todo. Y entre pláticas con nuestros papás era como es que nosotros recordamos que de niño nos daba mucho miedo pasar por ahí. Y mi mamá nos dijo, no, ¿qué crees que también a tal persona, a mí, a tu papá, así como que sí sentíamos todo eso? Entonces no sabemos por qué en realidad se sentía una vibra tan pesada. Ahorita, como dice Mari, la ves y pues X, ¿no? O sea, es una casita normal, os por ahí ya. Pero antes no, chicos, o sea, en realidad era como pasabas y sentías que te jalaban, o sea, o que pasabas y había una sentías que persona, alguien iba detrás de ti. ajá, o sea, o que te seguían, o que una persona estaba parada, o eso es lo que yo sentía, que había una persona como parada al final del pasillito, y decía yo, no voy a voltear, no voy a voltear. Es Y que, pasaba yo como corriendo. es que realmente lo curioso es que solo era el pasillo, porque ahorita que Karen dice, sí es cierto, o sea, después de que esa casa la dejaron de habitar, la ocuparon como bodeguita, o sea, guardaban ahí infinidad de cosas, entonces era como de, ve a ver si ahí hay tal cosa. Pero el simple hecho, por ejemplo, hasta corriendo pasabas Cuando al jugábamos pasillito billar y ahí. entrabas al cuarto, pero ya para salir y otra vez volver al pasillo, o sea, es que el pasillo en sí creo que era el problema, no sabemos por qué, pero ese era el problema. ¿Saben algo gracioso que a veces yo recuerdo que hacía? Como la ventana está grande, lo que yo hacía era entrar por el pasillo y ya para no salir como por el pasillo, saltaba yo la ventana y ya otra vez, ¿no? Ahí corriendo así como de, ay, adiós. No, yo desde que empezaba la ventana, ven que hay como un pedacito de barda y luego ya empieza la Sí. ventana. Yo desde ahí era como de, échate a correr, porque, pero yo era desde que iniciaba la ventana No, yo hasta desde que ya más para terminaba allá el hacia acá. pasillo, Yo sí porque pasaba la casa corriendo. O sea, yo sí, me acuerdo que fíjense, hasta cuando iba yo en la secundaria, o sea, ya dices, ya eres un adolescente, ya estás creciendo, ya te crees acá el muy grandote, ¿no? Pero les juro que esa vibra no se me quitaba y decía yo, no, mejor me paso corriendo. Y sí, o sea, la verdad, yo entraba a la secundaria a las 7 de la mañana, me iba yo aquí ya cuando se empezaba a ver, pero ni así se quitaba esa vibra. Entonces yo decía yo, mejor aquí corrió que aquí quedó. hay veces en las que hasta preferías rodear el lugar que pasarte justamente por ahí. Sí, eso es lo que la mayoría hacíamos. Y así como algo nada más como para decirles, de hecho creo que nadie se dio cuenta cuando ese cuarto dejó de emitir esa mala vibra, porque les digo, o sea, cuando incluso sí, o sea, hasta cuando yo iba yo a la prepa, que ya estás más grande, todavía como que ese cuarto daba una mala vibra, pero un día así entre plática, así ya sabes, con tus tías cuando ya te dejan escuchar sus pláticas, te das cuenta que allá nadie le da esa mala vibra, o sea, realmente no supimos cuándo ese cuarto dejó de emitir esa, pues no sabemos ni qué era, porque ahorita les digo, ya a nadie le da como, pues sí, miedo pasar por ahí, pero fue muy curioso que de un día a otro, de la nada, o sea, todos los que vivimos aquí cerca, nos dejó de dar como esa, pues sí, esa mala vibra y ahora ya pasas normal, pero pues no sé, o sea, fue como algo extraño, pero de verdad, o sea, que vivió años y años y años en ese cuarto y les digo, pues a todos, a todo aquel que se acercaba ahí, nos daba una vibra muy rara, pero pues, bueno, esa es una parte de nuestra infancia, porque al final fue nuestra infancia, pero de nuestros papás ya fue su vida adulta, y les digo, fueron papás, tíos, toda persona adulta que pasaba por ahí también les generaba como cierta incomodidad pasar por ese cuartito que sabrá Dios por qué se sentía así, muchachos.
Exacto, y yo recuerdo también que yo soñaba mucho con ese cuarto. Yo recuerdo que yo soñaba, no sé por qué, pero bueno, antes no vivíamos donde ahorita ya vivimos, vivíamos en otra casita. Y yo recuerdo que en mi sueño yo veía a una mujer que iba como a tocar la casa y No, yo también. pero iba también con un hombre. Y yo recordaba que el hombre llevaba como cadenas. Y entonces yo entre sueños escuchaba cadenas y decía yo, despiértenme porque esto es muy feo. Y yo soñaba que la mujer y el hombre iban y se dirigían justamente a ese cuarto. Entonces, pues no sé, o sea, realmente no sé por qué, eso creo que nunca se los había yo contado a mis hermanas, No. pero yo recuerdo también mucho ese sueño, en donde la mujer y el hombre iban y el hombre llevaba cadenas y la mujer pues iba como de toda de blanco, pero era una mujer joven, no era como una mujer grande, era una como muchacha que vestía como un camisón, de eso sí me acuerdo mucho. Y la soñaba que iba así a la casa y tocaban, pero pues que todos estábamos dormidos, o sea, era como si estuviera yo viendo todo eso y era como muy extraño. Y les digo que se dirigían, o sea, yo escuchaba cómo las cadenas se arrastraban y se dirigían justamente a ese cuarto y ahí se quedaban. Y ahí despertaba yo así como de, ay, qué miedo, ¿no? No, o sea, ahorita que mi hermana está contando eso, también soñé a una mujer, pero no recuerdo bien el sueño, ya tiene mucho tiempo que soñé y pues saben que los sueños a veces se van olvidando, pero yo soñé justamente como ella dice que era una mujer como de edad joven, era joven, con un vestido justamente blanco, traía el Ay, cabello no. suelto, era negro. Pero yo soñé que justamente a la esquina de ese cuarto, de esa habitación, había como un tocador con un espejo. Bueno, que La soñé. mujer se sentaba justamente en el tocador y se veía en en el espejo ¿La viste? y se cepillaba, Ay, no. pero se cepillaba el cabello. ¿Viste su rostro? Ajá. ¿Viste su cara? Sí, es que en el sueño era como si la mirada del espejo te estuviera viendo justamente a ti. Ay. Y Es que eso sentías no, esa o sea, vibra. yo no sabía esas historias de ellas, ¿eh? No, no, no. No, jamás. Yo creo que jamás les había contado No, tampoco yo ese sueño. tampoco. No, ninguna había contado eso. Y les digo que así se cepillaba el cabello y se veía en el espejo, pero la mirada que tú veías en el espejo era como si te estuviera viendo a ti. Sí, como si supieras que Ajá, estabas como ahí. si tú estuvieras atrás de ella y la mirada justamente llegaba hacia ti. Y ya de ahí como que ahí se quedaba. O el sueño era como la chica en el En tocador el espejo. cepillándose y viéndote así. Ese era el sueño. Yo no recuerdo muy bien su cara, la verdad no sé si vi su cara, pero, o sea, yo ya tiene años, pues cuántos años teníamos cuando vivíamos ahí. Pero yo lo que sí me acuerdo es que llevaba su cabello suelto, así como dices tú, pero se quedaba ahí y yo era como que me daba miedo. Por eso cada que pasaba me daba miedo y yo siempre pensaba que sí había como un espíritu de una chica ahí. Pero pues ustedes que digan, ay, es que a lo mejor ahí ocurrió algo, pues no, porque, o al menos nosotros que sepamos, no. Y si pasó, fue hace siglos, porque, pues, como les decimos, o sea, O sea, es que pues es estaba algo deshabitado familiar, este, ¿no? ajá, o Entonces sea, es estaba como, deshabitado, no, 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 es como que si pudiera haber, pues, algo que provocara eso, pero ajá, y aparte todas las personas que pues habitaron ahí, pues las conocemos, o sea, no es como gente que no conozcamos. Pero sí, chicos, estas historias, bueno, la que acaba de contar Lucero y yo, nunca las habíamos contado, al menos yo no recuerdo haberles contado a mis hermanas, pero sí fue algo que sí me daba como mucho miedo porque decía, ¿por qué siempre sueño ese cuarto y siempre sueño esa mujer con ese hombre, ¿no? Y entonces es como algo muy, muy feo. Y como dice Mari, nunca yo recuerdo que digamos, ay, ya no se siente feo. O sea, nada más pasó como de, Es hasta que hubo podremos, un periodo en el que dejamos de pasar por ahí porque justamente antes vivíamos en otra casa
Y ya después con el tiempo nos mudamos cuando por alguna extraña razón volvemos a pasar por ahí, o cuando te das cuenta que ya no sientes eso. Ujú. Y justo, o sea, no se imaginen que es como algo súper enorme, ¿no? O sea, chicos, estamos hablando que esa casita mide más o menos unos 5, No, pues como unos más o 4, menos. ¿no? Como unos 4 metros, así, ya con todo y el pasillito. Entonces, o sea, que camináramos así tanto y así, pues no, pero pues sí fue como, O sea, les decimos una casita, pero en realidad es un cuartito con un pasillo, exacto, pero pues es una casita porque pues, alguien habitó y así, ajá. pero no es una así O sea, súper para nosotros enorme, es una nada. casita. O sea, no es para lo que se refiere Karen. O sea, es como el recorrido son unos metros así, unos 4 o 5 metros que tienes que pasar nada más. No es Exacto. mucho. No es como en las películas que una casota y así, no. O sea, estamos hablando de un cuartito con un pasillito que generaba vibras, pues, Pesado. muy pesadas, ¿no? Porque no solo los niños, también adultos, también nuestros tíos que luego venían a visitarnos. Y en una ocasión, apenas este año, nos estábamos juntando, bueno, fuimos a casa de una de mis tías y justo ellos también nos decían de, ay, no, es que se sentía muy feo pasar por ahí y que no sé qué, ¿no? Y yo O sea, recuerdo nos que avisó. yo me llevaba muy bien con mi primo y mi primo venía a verme. Y mi primo también hacía lo que yo hacía, o sea, él, él, así cuando yo iba justo a pasar por la casita, patitas para qué las quería, ¿no? Él corría y ya me decía, ay, no, es que se siente muy fea esa casa. Y yo, sí, sí se siente muy feo. Y así siempre. Entonces era muy gracioso porque hasta cuando íbamos los dos que nos mandaba mi mamá a la tienda, los dos así como de, ay, camínale rápido. Y como dice María, o sea, ya les estamos hablando, yo con mi primo nos llevamos a lo mucho un año. Y ya les estoy hablando de cuando yo ya iba a salir de la prepa y él también iba en la prepa. Entonces, niños que éramos en ese entonces, cuando aún nos generaba miedo, pues no. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenos qué les pareció y si a ustedes les ha pasado algún suceso extraño o paranormal, pueden mandar su historia al correo que aparece en pantalla. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros episodios. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Voces encantadas.